La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, nos encontramos primero con los jóvenes, pero siempre acompañados y rodeados de la familia. Qué importante que es esto. Y cada domingo escuchamos propuestas maravillosas, hermosas, que los jóvenes nos traen aquí a través de nuestro programa dominical, Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy nuestros invitados, así como decimos, después de la presentación nos quieren dejar algunas propuestas, y esta propuesta sí que es para este tiempo tan lindo que estamos viviendo, todo el tiempo cuaresmal que nos lleva hasta la Pascua también. Vamos a presentarle, como siempre comenzamos con las damas, aquí entonces que está a mi izquierda. Queremos saber tu nombre, de dónde venís, qué estás haciendo también, porque es importante que sepamos que los jóvenes que trabajan en actividades como la que hacen ustedes también están muy ocupados a través del trabajo y a través del estudio. Bienvenida. Muchísimas gracias. Mi nombre es Verónica Flores, actualmente soy profesora de danza y también llevo la coordinación en el decanato 10. ¿Coordinación de qué estás llevando, Verónica? En la pastoral juvenil. A pastoral juvenil. Sí. Ya. ¿Y dónde tienen su sede el decanato 10? ¿Dónde tienen su sede? Sería Limpio y Mariano. Limpio y Mariano. Pero digo, ¿y tienen así un lugar, una parroquia específica donde se reúnen? O, porque en el decanato ya te dice 10, ¿verdad? Por lo menos 10 parroquias. Y dentro de esas parroquias, ¿vos de dónde? Mi comunidad base sí. es la parroquia Ñan de Yaraguazú. Ah, Ñan de Yaraguazú. Eso ya es en Luque, ¿verdad? Mariano. Ah, en Mariano. Ñan de Yaraguazú. Ese me estoy quedando un poco así medio en el aire. Curuzú es el de Luque. Curuzú. Ah, Curuzú es del Luque y el otro es Ñan de Yaraguazú. Sí. Entiendo. Bueno, vamos a seguir entonces conociendo aquí a nuestros jóvenes que vienen a visitarnos y nos traen propuestas lindas. Vamos a seguir entonces, ya que estamos por la izquierda, tu nombre. ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Cristóbal Cardoso, soy de la parroquia San Miguel Arcángel y estoy formando parte también de la pastoral juvenil y este año en la comisión del itinerario pascual 2024. Itinerario, así le llamo. Itinerario pascual, ya. ¿Y qué decanato sería el tuyo? Decanato 8. Decanato 8. Ya. Entonces estás también activando y trabajando entonces con los jóvenes. Bueno, muy bien. ¿Y vos qué estás haciendo, además de esta actividad pastoral, como profesión o como trabajo o como estudio? Estoy estudiando actualmente la carrera de filosofía en el ISEP, culminando ya mi etapa en la universidad y trabajando en la librería San Pablo, acompañando con los libros, materiales, y es lo que hago día a día al menos. Mi día a día laboral es... Y además de vender libros, ¿lees algún libro por ahí? Claro que sí, padre. Claro que sí. Para poder vender, ¿verdad? Para poder vender, hay que vender, pero hay que leer conocer. Hay que conocer. Bueno, muy bien, entonces Cristóbal, Verónica, y aquí el tercer participante hoy, tu nombre y vos qué estás haciendo. ¿Qué tal, padre, amigos y a toda la teleaudiencia? Yo soy Orlando Almirón y soy de la parroquia Ñan de Yaraguazú, junto con Verónica. Sí. Yo soy el subcoordinador de la pastoral de juventud del decanato número 10. Y también formo parte de la comisión que redactó el itinerario pascual para este año. Entiendo. O sea, ¿y cómo vos estás trabajando? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo, Orlando? Sí, padre, yo terminé mis materias el año pasado de la carrera de Ciencia de la Comunicación. Este año empiezo con la tesis y trabajo en la arquidiócesis, en la oficina de la Vicaría Pastoral. Ah, estás ahí entonces, con sí. La parte de comunicación. Entonces tenemos que trabajar bien cerca nosotros. También. Orlando, a través de Ñan de Yarañe, a través de todos los programas, ¿verdad?, católicos que estamos teniendo, sobre todo nuestra televisión también. Bueno, entonces, nosotros queremos escuchar, Verónica, ya que vos sos la coordinadora, me dijiste, ¿verdad? Entonces, presentarnos un poco qué es lo que nos traen, y sobre todo a todos los jóvenes y a todos los papás en este itinerario que traen desde la arquidiócesis.
El itinerario es un material de apoyo para todos los jóvenes, ¿verdad?, que tienen sus bases juveniles. Contiene dinámicas y también todo lo que sería la parte juvenil para conocer también a Dios a través de este material. Sí. ¿Y esto quién lo está elaborando? ¿O quién lo elaboró? ¿Verdad? Porque ustedes ya o están elaborados. ¿Cómo es? Sí, en la comisión se hizo, vamos a decir, un llamado. Iniciamos en octubre y somos actualmente 24 miembros dentro de la comisión. Entiendo. ¿Y estos 24 miembros tienen que redactar? Sí, se divide también en la parte de redacción, revisión y lo que sería la parte de diagramación, ¿verdad? Para lo que sería toda la parte del libro. De la presentación, ¿verdad? Sí. O sea, final. O sea que hay todo un equipo. Todo un equipo. 24. ¿Y todos son jóvenes o ya son personas adultas algunos? Sí, la mayoría son jóvenes. También contamos con personas, vamos a decir, conocidas dentro del tema que nos asesoran también. Y hay también padres que también están dentro del itinerario. Sí. ¿Padres de familia o padres sacerdotes? Sacerdotes. Ah, sacerdote también, está bien. Pero también hay algunos papás por ahí, ¿o no? También, Familia, sí. Ya dentro de esto. Bueno, y Cristóbal, ¿vos qué estás haciendo dentro de este itinerario, dentro de este grupo? Como decía Vero, ya desde octubre estuvimos trabajando con lo que significaba el reunirnos, ver de qué vamos a tratar, buscar el lema, buscar el canto tema para este año 2024. Y fue un trabajo realmente titánico, padre, porque era reunirse todas las noches después de trabajar, después de nuestras actividades, para poder sentarnos, meditar, rezar y sacar lo que es el material, porque es un trabajo realmente arduo, pero un trabajo lindo, un trabajo que nos dio mucha satisfacción. Este 11 de febrero fue el lanzamiento oficial del itinerario, se hizo en la parroquia San Cristóbal. Estuvimos en compañía del cardenal y estuvieron otras autoridades de la arquidiócesis que acompañaron el lanzamiento de este material, que es un material que va desde la Cuaresma hasta Pentecostés. ¿Verdad? Son los tiempos que abarca este material y tienen jaculatorias también para cada día de la Cuaresma, es decir, cada grupo juvenil puede tener a su disposición pequeñas oraciones que puede ayudar a su grupo juvenil, comunidad juvenil, a rezar todos los días hasta la Semana Santa y lo que es el tiempo fuerte de la Pascua Joven, que es lo que cada joven espera cada año. Ya. Y vos, Orlando, ¿cómo entraste y estás participando de este grupo? Sí, como estaba explicando Verónica, hay un proceso que es primero el llamado, que se encarga la comisión, o mejor dicho, el equipo de formación de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Ellos hacen la selección de las personas, luego pasamos posteriormente a las primeras reuniones, decidimos los tiempos de trabajo, cuándo nos vamos a reunir, dónde, o de manera virtual, como decía Cristóbal. Pasamos a la elección de lo que ya es dentro del contenido, el lema sería los tiempos pascuales, y luego nos dividimos en grupos. Ya. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto interesante, sobre todo esto que Orlando nos está diciendo en este momento, para conocer, ¿verdad? Esta es la propuesta que ya hemos iniciado entonces desde el tiempo de Cuaresma, que comenzó con el miércoles de ceniza, y que este año también justamente coincidió con el día de ustedes, ¿verdad? Los jóvenes, Sí. Ya los enamorados, todos estamos enamorados. Está bien. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das.
estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Te vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos con estos jóvenes que vienen desde la arquidiócesis, este equipo de 24, me dijeron, ¿verdad? 24 jóvenes que estuvieron trabajando y que siguen trabajando seguramente arduamente aún en la implementación, digamos, en la propuesta que se le da a otros jóvenes para celebrar bien todo el tiempo de Cuaresma, el tiempo pascual, hasta Pentecostés. Bueno, Orlando, pues estabas explicando un poco la estructura, entonces si podés hacer una síntesis así en cómo están dividiendo, además del trabajo que hicieron, la estructura misma del material que presentan. Sí, para la división, los equipos en la redacción nos dividimos las tareas por tiempo. Primero el tiempo de Cuaresma, luego el tríodo, el tiempo pascual y Pentecostés. Que cabe resaltar que la redacción se hizo de manera correlativa. Cada equipo estaba redactando su tiempo al mismo instante, vamos a decirlo, en el mismo mes, para poder desarrollar y avanzar, porque son muchos encuentros y cada encuentro o cada tiempo tiene una metodología también explicada dentro del material. ¿Desde cuándo, Verónica, comenzaron todo este trabajo? A inicios de octubre, De octubre estábamos ya. reuniendo. ¿Y quién les llamó así? ¿Quién fue el que les convocó para que después quedan, entre comillas voy a decir, queden sorteados o aceptados 24 jóvenes para elaborar este material? Se hizo un llamado, el equipo de formación de la Pastoral Juvenil aquí en Sultán realizó el llamado y cada decanato entonces daba los nombres de sus posibles representantes. Nosotros cargábamos nuestras formaciones dentro del link y ellos se encargaban de seleccionar esas personas. Ya. Y en tu decanato, me dijiste que es el decanato 10, me dijiste, ¿verdad? Vos estás trabajando en el decanato 10. ¿Qué tal los jóvenes? O sea, hay muchos jóvenes
que se están insertando y a quienes uno puede elegir y decir, bueno, aquí le tenemos a fulano, 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 ponelo una lista de 20, no sabes ya ni a quién elegirle, porque hay demasiados jóvenes ya tienen, o cómo estamos. Sí, en realidad nuestro decanato básicamente está bien estructurado en comparación a otros decanatos. Dentro de la comisión estamos 4 personas que son del decanato 10. Entiendo. ¿De estos 24? Sí, de estos 24. Ya. ¿Y cuántos decanatos hay en total? Son 11. 11 decanatos, ya. San José Obrero justamente está dentro del decanato número 11. O sea, ya somos los últimos ya. Están en la Los colita. termuiré de la colita en el veneno. Bueno, Cristóbal, ¿y a vos cómo te llamaron? ¿Cómo fue vos? ¿De qué decanato sos? Del decanato 8. Parroquia San Miguel del decanato 8 y fue la misma metodología, ¿verdad? Fueron seleccionando a los jóvenes que tenían un poco de potencial para poder realizar el material y fuimos cargando en el link toda nuestra formación, digamos, todo lo que nosotros sabemos, cuál es nuestra actividad pastoral. Y O sea, como el currículum, Como el digamos. currículum, Ya. exactamente. Y una vez que eso se leía, la comisión de la arquidiócesis nos acreditaba para estar dentro de la comisión del itinerario, de redacción. 24. ¿Y por qué el número 24 aquí, Orlando? María Auxiliadora, veo. ¿Por qué el 24? No, pregunto, no sé. O una sorpresa de pregunta. O porque pensaban 20 y había más entre 24, pensaban 30 y no llegaban y solo 24. No sabes. No, exactamente, creo que por más ya decisión del lo que es la O sea, de la coordinación lista, de la coordinación. de la Quienes se coordinación, presentaron. justamente. Y La claro. coordinadora la comisión tiene una coordinadora también, Sí. que es también la coordinadora de formación, que es Mercedes Rivarola, también del decanato 10. Entiendo. Ya. Y ahí entonces fueron mirando, fueron viendo todos estos valores y sobre todo cada uno de los jóvenes que podían Sí. participar entonces. El padre también, Sí. para explicar que no solamente es un equipo de redacción, sino que también está el equipo de diagramación que se encargó todo de la parte técnica para la impresión. También estaba el equipo de corrección, donde está nuestra asesora, que es María Auxiliadora Pineda, y el padre Adolfo, que nos ayudó en la corrección teológica. También hay otros equipos, o sea, pasó por un proceso de redacción y corrección correspondiente como se debe. ¿Y la parte bíblica quién les corrigió? Y sería también con el padre Adolfo. Ah, bueno, está bien. Eso es un chistecito. Quería saber y defender mi puesto. Está bien. Bueno, ¿y cómo vos te sentís, por ejemplo, o sea, trabajando y encontrándote con otros jóvenes? Porque es lindo, interesante tener que armar y tener que decir, esta es la propuesta que nosotros le damos para este año 2024 de celebrar la fe, ¿verdad? Y realmente sí me sentía muy contenta porque muchas veces a los jóvenes se les excluye básicamente de algunas actividades o piensan que no podemos llevar bien un cargo. Entonces es como que se le da lugar a los jóvenes para que ellos demuestren el potencial que ellos tienen. Y dentro de la comisión hay muchos jóvenes con demasiados talentos. Realmente fue un trabajo arduo que dio sus frutos. Ya. Vos estás ¿dónde me dijiste? En Roque Alonso. En Roque. En Roque Alonso. ¿Y ahí qué tal? Hay muchos jóvenes. Sí, en nuestra parroquia base realmente sí trabajan mucho. Trabajan mucho. Sí. No, pero yo no me refiero solamente a tu parroquia, ¿verdad? En el decanato. Sino que me refiero, a la población juvenil de Roque Alonso, por ejemplo. Porque está bien, está la parroquia, está la capilla, etcétera, pero ¿se llega o no se llega a los jóvenes? O los jóvenes están en otras cosas, les gustan las propuestas que hacen ustedes. Sí, tenemos, vamos a decir, una buena respuesta, pero también se podría llegar a más jóvenes también con lo que sería todo el desarrollo de este material, ¿verdad? Llegar a esas personas que tal vez no conocen realmente a Dios, ¿verdad? Ya. Se puede. Y ustedes en su reunión ahí, Cristóbal, ustedes hablan un poco de esa posibilidad. O están en el Decanato 8. ¿Qué tal ahí? Hay muchos jóvenes también, mucha población. Y es un desafío, padre, llegar a los jóvenes, porque hoy en día, como siempre decimos, es remar contra corriente, porque hay tantos jóvenes que tienen distintas situaciones
cada ciudad, ya sea Roca Alonso, San Lorenzo, Luque, tiene una realidad en su ciudad, ¿verdad? Y como iglesia también, y usted lo dijo varias veces, es una propuesta la que hoy en día la iglesia, por medio de este material, quiere dar a los jóvenes. Y un joven llama a otro joven. Entonces, el desafío que nosotros tenemos es por medio de esta propuesta juvenil, llamar a más jóvenes a que quieran formar parte de las comunidades juveniles. No te digo que de repente hay parroquias que tienen 2, 3 chicos, pero esos chicos son efecto multiplicador para más jóvenes, ¿verdad? Entonces, llegar con esto es importantísimo. Y por supuesto en Pascua Joven, que es lo que más jóvenes vamos. Pascua Jóvenes es muy conocido, ¿verdad? Que comenzó creo que en el año 1975 aquí en el Paraguay, con quien fue también nuestro arzobispo aquí, ¿verdad? Edmundo Valenzuela fue el que comenzó una experiencia muy linda que vino desde Chile. Entonces ellos comenzaron en 1973, luego Paraguay llega en el 75 y así. Que hoy en día casi en todas las parroquias, en todo el Paraguay, se pudo también hacer esta experiencia de Pascua. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado ya es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar.
descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás a navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar. Porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Orlando a mi derecha, con Verónica. ¿Sabes lo que quiere decir tu nombre? Vero y Cona. ¿Sabías? No. ¿Viste que no sabías? Y No tenés sabe. un nombre, ¿cuántos años tenés todavía no sabes? 24. Vero quiere decir verdadero. Sí, eso sí. Y Cona, imagen. Viste que la Verónica enjuga el rostro, dice. Sí. La verdadera imagen de Cristo sos vos. Vero y Cona, Verónica. Bueno, y vos, Cristóbal, entonces ¿sabés lo que es tu nombre? No. Sí, el que porta a Cristo. Ah, el que porta a Cristo. Yo pensé que me iba a decir Cristóbal Colón. No. El que porta a los españoles hacia América. Bueno, estaba mirando yo aquí, este es el itinerario que ellos nos traen aquí. Este librito muy lindo, muy interesante que van a utilizar y están utilizando ya los jóvenes. Yo te iba a preguntar, Orlando, porque aquí estoy mirando en la página 14, comienza metodología pedagógica. Esta es una metodología que ya se utilizaba, creo que en el documento de Santo Domingo, ¿verdad? Ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. ¿Cómo lo hicieron esto y qué significa cada uno de estos momentos cuando ustedes estuvieron elaborando, Orlando? Sí, lo que nosotros tenemos como guía para la metodología es justamente esto que está en Civilización del Amor, Sí. que es un material del CELAM también y que, como vos mencionaste, salió de Santo Domingo del encuentro de la conferencia latinoamericana y que consta de 5 etapas que se utilizan en el tiempo del trigo y Pentecostés, el ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Ver, que significa descubrir, el descubrimiento de Dios de la vida en realidad personal y social. El juzgar es el encuentro con Él, con la palabra. El actuar ya sería una acción en concreta que debemos realizar teniendo en cuenta la reflexión que nos deja o que nos enseña la iglesia y que nos enseña Jesús. El siguiente, que es revisar, es la evaluación del proceso. Que es necesario, ¿verdad? Es necesario. Algunas veces, que antes se decía
ver, juzgar, actuar. Actuar, esos tres. Eso era antes, ¿verdad? Sobre todo con Puebla, ¿verdad? Después ya vino Santo Domingo y ya le metieron. Y al final creo que mete celebrar. ¿Verdad? Porque para los cristianos es una victoria también esto de que vemos el cambio en nuestra vida, esa etapa de conversión, que es lo que nosotros queremos lograr. O sea, llegar a más jóvenes, evangelizar y empezando desde nosotros. Claro, esa metodología. Y Verónica, hay visto también en esta propuesta tan linda, ejaculatorias diarias, dice. Y veo que hicieron toda una lista. ¿Qué significa todo eso? Explícame un poco, Verónica, ¿en qué consiste? Veo para cada día, incluso ponen fechas. Son acciones, pequeñas acciones que los jóvenes pueden realizar diariamente. Léeme un poco una vez, por ejemplo, Bueno. comienza miércoles de ceniza, ¿listo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, prepárate y asiste a la imposición de cenizas. O sea, esa es como actividad. Sí, como actividad. Ya, o sea, esa es una propuesta que se les dio a los jóvenes. Bueno, ahora ya estamos más adelante ya, ¿verdad? Ya estamos tercer domingo y así vamos de Cuaresma. ¿Qué nos proponen ustedes a ver los jóvenes? Sobre todo los que por primera vez están conociendo este material, ¿verdad? Tenemos tiempo todavía porque viene todo Cuaresma, tienen toda la Pascua y me dijeron que va hasta Pentecostés, ¿verdad? O sea que vamos casi hasta final de junio con este material. Bueno, la ejaculatoria de hoy sería reza con amor y en reflexión celebra la palabra del Padre Nuestro. Bueno, o sea, esa es la propuesta que ustedes ponen así, pero lo que yo quiero saber es si ustedes verdaderamente después le dan seguimiento a esto. Sí. Porque es famoso, dice, el papel aguanta todo, se dice. El papel aguanta todo. Y yo muchas veces soy consciente de eso. Por eso que yo muchas veces medio dejé ya el papel. Ahora me lanzo así a hablar directamente en la cámara, ¿verdad? En la televisión. Mucho también entra por aquí, sale por aquí, o sea que también el oído aguanta todo, también parece, no solo el papel. Bueno, pero en fin, ¿cómo usted le hace? Porque ahí eso de evaluación que él dijo, ¿verdad, Orlando? Que es muy interesante dentro de la metodología. ¿Cómo hacen y cómo evalúan esto? Bueno, nosotros como Pastoral Juvenil Arquidiocesana también hacemos el seguimiento lanzando, vamos a decir, las pequeñas acciones dentro de todo lo que serían nuestras redes sociales. Entonces, cada parroquia también a veces suele alzar lo que hace diariamente como imágenes y todo eso comparte. Entonces, la pastoral también, a través de las redes sociales, agrega estas pequeñas acciones. Claro. Ahora, ya que está aquí Cristóbal también, aquí estaba mirando Viernes Santo, fíjate un poco este material que ustedes escribieron en la página 91, Viernes Santo, símbolo, camino a la cruz y una vasija de barro que conmemoramos este día. O sea, como material yo estuve mirando y es espectacular, les puedo decir, espectacular así como material. Y me gusta, incluso yo voy a usar y yo me voy a volver joven de nuevo y voy a volver a utilizar. No, porque este va todo cristiano en realidad, ¿eh? Sí, sí. Así es un camino. Ahora, ¿sabes por qué quería preguntarte? Mira un poco esto que ustedes escribieron y pusieron ahí, Cristóbal. Porque el Viernes Santo pues, es demasiado cercano para nosotros, para la familia, ¿no? Para el Viernes Santo, en que Jesús, o manove cruzure, decimos, ¿verdad? El famoso tupaintú, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes aquí resaltan y qué es lo que verdaderamente como objetivo quieren celebrar con los jóvenes y con la familia? Bueno, como sabemos, Padre, el Viernes Santo, el símbolo central es la cruz. Ya iniciando el Jueves Santo con todo lo que es la misa vespertina de la Cena del Señor y todo lo que implica ese lavatorio de los pies, Jesús que se entrega dándose en cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía, y pasando en el día del Viernes Santo, que la pregunta que me estás haciendo, Padre, lo que nosotros queremos hacerle entender al joven es el amor de Dios hecho persona en Jesucristo que se da por nosotros. Jesús que muere en la cruz, Jesús que se entrega por nosotros y que nos llama también a ser hoy en día promotores de esa entrega, de esa civilización del amor, que es el material base un poco de este material. Entonces, el símbolo, el significado principal de toda esa jornada del Viernes Santo es el amor. Jesús, amor, Jesús que se entrega en la cruz. Sí. ¿Sabes por qué te preguntaba, Cristóbal? Porque justamente pensamos, y como ustedes son jóvenes todavía, entonces nuestra... ¿Cómo le llaman ahora a esta generación? Z, creo que, ¿verdad? ¿O sí, qué generación estamos? Generación Z. Z, mira, Silvia. Bueno, entonces dice que somos muy frágiles, que de esto, cristal. que aquello, de cristal, etcétera, etcétera. Bueno,
Pero yo no sé si son tan de cristal, porque son medio lentos. Bueno, en fin. Pero me refería a que, eso sí, muchas veces no entendemos lo que significa la cruz. Es decir, pensamos que vamos a llegar a la gloria, al triunfo. ¿Viste? Estos nepo, no sé qué cosa ahí, los diputados. Los nepo babies. Nepo de baby. Esos son más que de cristal. Sí. Y hasta ahora no hicieron nada. Siguen igualitos, siguen igualitos. Y entonces, si eso ofrecemos a los jóvenes, nepo baby, modelo, para todo el mundo, entonces, ¿qué va a pasar en nuestra juventud? ¿Quién le ofrece la cruz? Luchar, estudiar, empeñarse, así como están haciendo ustedes. Vos te vas a tener que trabajar, tener que estudiar y no hay que ganar así nomás ya el primer día un feroz sueldo, porque soy nepo baby o lo que sea. Por eso es que es importante, por eso es que te preguntaba qué significaba verdaderamente para ustedes ese día Viernes Santo, ¿verdad? Y agregando a eso, padre, justamente lo que usted dice es muy, muy importante hoy en día para nosotros los jóvenes, que de repente hoy en día la generación que tenemos de los jóvenes, todos quieren conseguir rápido, ¿verdad? Las redes sociales, vivimos en un mundo tan acelerado, pero viendo el Viernes Santo y mirando a Jesús que sufrió, tuvo todo ese proceso, nos damos cuenta de que nuestro camino a la conversión como jóvenes también implica renunciar a ciertas cosas, así como hizo Jesús, como Él también renunció y entregó su vida, nosotros también estamos llamados, y eso es lo que nosotros queremos resaltar mucho el Viernes Santo. Ya, bueno, muy bien, así entonces estamos conversando con estos jóvenes que nos traen un lindo material. Ustedes pueden adquirir esto, tener, no solamente para su capilla, para su parroquia, sino que para su misma familia y ustedes con sus mismos hijos y jóvenes. Hagan un poco y hagamos juntos este itinerario de vida cristiana. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a gozar, gocemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, un Dios de amor. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy con este grupo tan hermoso que viene y nos están presentando, es un grupo de 24, ¿verdad? Que estuvieron trabajando, siguen trabajando, porque dentro de la metodología también es interesante. Ver, juzgar, primero que era Sí, actuar, después era revisar, o sea, es la evaluación, y por último, celebrar. O sea, estos son los 5 pasos ahora que fue superando un poquitito con Santo Domingo. Jóvenes, este bloque ya es prácticamente para despedirnos casi, ¿verdad? Casi siempre en la televisión, tan cortito el tiempo, todo pasa rápido. Y bueno, queremos comenzar contigo, Orlando. ¿Qué es, así como mensaje, dejarle un poco a los jóvenes, entusiasmarle, animarle, a los papás también? Pero quisiera que de algo que te gustó de lo que ustedes trabajaron aquí, de este material, ¿qué vos resaltarías y dejarías también como mensaje a nuestros jóvenes? Como vos estabas hablando en el bloque anterior, el tema de la cruz, como están explicando también. Ya. La idea central del primer encuentro del viernes, textualmente quiero citar porque es algo muy lindo y que quiero dejar como mensaje para todos. Y dice así: mediante el camino a la cruz
reconocer el perdón de Dios para con uno mismo y aprender a perdonar a los demás. Es decir, perdonar a los otros y nosotros seguirle a Dios. Perdonándose a sí mismo, ¿verdad? Aceptándose. Gracias, Orlando. Y vos, Verónica, la verdadera icona de Jesús. Yo como mensaje quiero dejar el lema, ¿verdad? Ya que muchas veces como jóvenes no queremos orar, y en este año también de la oración, aprender a escuchar realmente la voz de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el lema, Verónica? Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a escuchar tu voz. Pero vos seguramente que no sabés que la palabra Shama quiere decir escuchar. ¿Y escuchar qué quiere decir? Obedecer. Eso es importantísimo. Bueno, y ese mensaje que querés dejarle a los jóvenes. Sí. ¿Y los jóvenes que le escuchan o no le escuchan a sus padres? Difícil. Y vos tenés muchos alumnitos o alumnitas, ¿y qué tal? ¿Te escuchan o no te escuchan? ¿Te hacen caso? Sí, a veces. A veces son demasiado irrequietos ya, ¿verdad? Sí. Está bien. Bueno, y vos, Cristóbal, de todo este material y de todo este trabajo que realizaron y siguen realizando en el seguimiento y evaluación, ¿qué mensaje quisiera dejar a los jóvenes? Que verdaderamente esta Semana Santa que vamos a vivir sea una Semana Santa en donde podamos encontrarnos y mirarnos a la cara. Yo creo que hoy en día el reto para todos jóvenes es poder encontrarse físicamente y no tanto virtualmente, porque estamos tan acostumbrados de estar por WhatsApp, Instagram, Facebook, pero hoy en día por medio de estos materiales lo que la Pastoral Juvenil Arquidiocesana también pretende es que como jóvenes nos encontremos y podamos vivir juntos nuestra fe como jóvenes, que verdaderamente sea una Semana Santa y una Santa Semana, y que les animamos a todas las parroquias a que puedan acompañar a sus jóvenes en la Pascua Joven y todo este itinerario pascual que ya iniciamos el miércoles de ceniza. Pero es interesante, ¿verdad? Porque en todos los lugares donde yo voy pasando, escuchando, casi en todos los barrios siempre tienen su capillita, ¿verdad? Y como estábamos diciendo, en todas las capillas siempre hay grupos de jóvenes que organizan esto de la Pascua Joven, sí. ¿Verdad? Y padre, justamente estos materiales no solamente están aquí en la arquidiócesis, sino que también hay diócesis que están comprando para sus encuentros juveniles, ¿verdad? Tenemos reportes de varias diócesis del país que también están adquiriendo este material. Entiendo. Bueno, eso es lindo, así que se hace, pues se dice viral, ¿verdad? Para todas las diócesis, para todo el Paraguay, para todos nuestros jóvenes. Bueno, les agradezco a ustedes, Rolando, Cristóbal, Verónica, esta linda experiencia de ustedes primero de trabajo y sobre todo testimonio de querer ayudar ese granito de arena en la construcción de una sociedad siempre más justa. Y ya que este lema es sobre la oración, nosotros concluimos siempre con la palabra de Dios. Y queremos leer desde el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 11, del 1 al 11. Dice: un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Bueno, esta es la oración de Jesús tan interesante que nos entrega a través del evangelista Lucas. Y nos llama antes que nada a esta relación del Padre, papá, Abba, como dice, ¿verdad? En hebreo, papito, Abrei Messenger, ¿verdad? El papito que quiere, que ama. Pero que da un paso más, ¿verdad? Porque después le pide y le dice: ustedes tienen que rezar así: que tu nombre sea santificado. El hecho de santificar el nombre de Dios quiere decir que hacemos presente los valores y principios del papá, es decir, de aquello que nos va transmitiendo, tu nombre. Porque el nombre significa la identidad del papá, la identidad de la familia, en este caso la identidad de una sociedad que busca el bien de los demás. Y por eso, en la medida en que nosotros santificamos el nombre de Dios, que venga tu reino.
Es decir, es el reino de Dios. Malatendotaina, ¿quién es el que se pone delante? ¿Quién es el que nos muestra este camino de salvación? Y es justamente la presencia de Dios, el que es capaz de regir, porque el reino se refiere al rey, y el rey es el que rige, y el que rige es el que muestra, se pone por delante, es el testimonio, y es el ejemplo para que exista entre nosotros ese amor, y sobre todo para que exista entre nosotros esa generosidad y esa servicialidad, solidaridad. Y después ya viene como consecuencia lo que conocemos: danos cada día el pan cotidiano. En la medida en que Dios reina entre nosotros, a nadie le faltará el pan, nadie será ignorante, todos tendremos lindas posibilidades porque nos amamos y queremos que Dios reine en el corazón de todos. Muy bien, queridos amigos, queridos jóvenes, querida familia, nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les agradezco infinitamente a ustedes, jóvenes. Primero les agradezco su testimonio, el trabajo, el empeño, todo lo que están haciendo. Tienen que dejar ir a la noche para reunirse para, ¿verdad?, hacer un lindo material y ofrecer lo mejor a sus propios compañeros. Eso primero les agradezco. Y segundo, también les agradezco el hecho de que hoy vengan aquí para dar a conocer también y mostrar que hay cosas tan lindas que se puede ofrecer a otros jóvenes que seguramente y otras familias que están necesitando. Y ustedes tienen que ser entonces portadores de ese amor de Dios a los jóvenes. Y así nos vamos despidiendo. Yo les dejo, como siempre, la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, hacemos un adiosito, hagan así un adiós, y chau, che. Chau, che. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.